Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Vamos a comenzar a desarrollar la tercera parte del contenido temático del programa de estudios de nuestra asignatura, donde estaríamos analizando en primera instancia el ilícito en general, así como al delito y la falta administrativa como especies del ilícito, sus diferencias, así como las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito y lo concerniente a la potestad con que cuentan las autoridades administrativas para aplicar las sanciones por las infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno. Expuesto lo anterior, es importante precisar que a manera de preámbulo, en el estudio de cualquier delito o falta administrativa, resulta pertinente y de gran utilidad práctica la exposición de todos los principios generales, así como de aplicación común a todos los delitos y faltas administrativas, los cuales pudieran variar dependiendo de las características de cada delito o falta administrativa en particular. Asimismo, es importante precisar que para lograr una mejor comprensión de los elementos que integran lo que se conoce como la pretensión punitiva del Estado, es decir, la potestad que tiene éste para reprimir el ilícito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal, es indispensable que distingamos perfectamente entre lo que es propiamente un delito y lo que constituye una falta administrativa. En concordancia con lo anterior, en el presente capítulo comenzaremos a hablar de lo que se entiende por el ilícito como género, para posteriormente adentrarnos al estudio del delito y la falta administrativa como especies del ilícito dentro del derecho mexicano, y el por qué ambas figuras forman parte de la pretensión punitiva del Estado o el jus puniendi, misma que se encuentra regulado, como ya lo precisamos, por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez aclarado lo anterior y adentrándonos al estudio del ilícito como género, encontramos que Acosta Romero, en su obra intitulada Teoría General del Derecho Administrativo, define al ilícito como la omisión de los actos ordenados y la ejecución de los actos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, que el ilícito puede consistir en el acto u omisión que puede sancionar cualquier ordenamiento jurídico sin distinción alguna de si se trata de un ordenamiento de carácter penal, civil o administrativo. En tal sentido, el esquema normativo señala cuando una determinada conducta que le es imputada a una persona sufre una consecuencia. El antecedente de tal acto ilícito pues es una conducta sancionada por el ordenamiento jurídico como ilícito, y la consecuencia entonces será siempre la aplicación de una sanción. El propio Acosta Romero nos comenta que el ilícito deberá ser considerado como un género de acuerdo a las normas que el propio derecho establece, y que tiene consecuencias de varias especies, pues es obvio que no todo ilícito puede ser constitutivo de un delito o de una falta administrativa. En ese orden de ideas, en el ordenamiento jurídico existen distintos actos o omisiones que pueden ser constitutivos de ilícitos, pero no todos son iguales, por ende las sanciones tampoco pueden ser las mismas. Así encontramos que para un ilícito las sanciones pueden variar y pueden consistir desde la privación de la libertad, la nulidad, la suspensión, la rescisión, la multa o el recargo, la revocación de permisos, licencias, autorizaciones, el pago de una indemnización, la remoción de un cargo, etcétera. Por lo tanto, dentro de un sistema jurídico, el género será una conducta ilícita, pero como ésta se encuentra sancionada de forma diferente por el propio ordenamiento jurídico, este género de ilícito tendrá por lo tanto diversas categorías,
y a cada una de estas le corresponderá una sanción diferente cuya naturaleza dependerá de acuerdo a la materia específica que regule y sancione al ilícito. En conclusión de lo hasta ahora expuesto, es de resaltarse entonces que cada área o rama del derecho va a perseguir fines distintos y específicos, por lo que cada una de ellas regula y sanciona actos u omisiones que en caso de incurrirse en ellos tendrán como consecuencia la imposición de una sanción al transgresor de la norma. Así pues, entonces existen ilícitos civiles, laborales, mercantiles, administrativos y penales, siendo estos dos últimos los más importantes para efectos de nuestra asignatura, pues los mismos forman parte, como ya lo comentamos, de lo que se conoce como la pretensión punitiva del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de nuestra Constitución Federal. Pues bien, una vez que hemos entendido entonces qué es el ilícito como género, así como que el delito y la falta administrativa son una especie del ilícito, analicemos entonces ahora al delito como especie del ilícito en particular, para lo cual en primera instancia pues vamos a analizar o más bien la concepción doctrinal de lo que es el delito. En cuanto hace a la definición del delito, el autor Jiménez de Azúa en su tratado de derecho penal nos comenta que la palabra delito proviene del latín delicto o delictum, que significa desviarse, abandonar o resbalarse del buen camino. Asimismo, nos conceptualiza el delito como el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad e imputable a un hombre con una sanción penal. Ahora bien, por su parte, Luis Hortalán señala que el delito es toda acción o inacción exterior que vulnera la justicia absoluta, cuya represión importa para el bienestar social, que ha sido de antemano definida y a la ley ha impuesto una pena. Ahora bien, Impoyamer define al delito como un acto prohibido por la ley con la amenaza de una pena para la seguridad del orden social establecido o constituido por el Estado. Por su parte, Juan Andrés Hernández Islas define el delito como el acto u omisión del ser humano descrito en la ley penal realizado con pleno control, sin justificación legal, con el cual se atenta, altera o destruye el bien jurídico penal. En forma mucho más concreta, el autor Enrique Díaz Aranda define el delito como la conducta típica, antijurídica y culpable. Finalmente, considero pertinente analizar lo que refiere Ricardo Ojeda Gándara en cuanto al delito, ya que este lo define como el conjunto de todos los presupuestos de la punibilidad, es decir, una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Pues bien, una vez que hemos expuesto todas las anteriores concepciones de carácter doctrinal de lo que es el delito, considero oportuno entonces establecer mi definición personal de lo que es dicha figura, y voy a definir al delito como aquella conducta de acción u omisión que se encuentra previamente definida y prohibida por una ley bajo la amenaza de que en caso de incurrir en ella, previa substanciación de un procedimiento penal, se le impondrá al que se declare responsable de su comisión la pena o medida de seguridad que la propia ley describa y que se considere exactamente aplicable al caso concreto de que se trate. Una vez expuesto lo anterior y una vez que ya se ha definido qué se entiende por delito desde el punto de vista doctrinal, considero oportuno determinar o más bien analizar la concepción legal del delito, situación que haremos a continuación. Con lo que respecta a la concepción legal del delito, dentro del derecho penal mexicano nos tenemos que remitir forzosamente a lo que establece el Código Penal Federal en su artículo 7º, párrafo primero, el cual establece una concepción legal de lo que es el delito, pues el Código Penal de la Ciudad de México es omiso en cuanto a darnos una
definición concreta de lo que es el delito. En tal sentido, encontramos que el artículo 7º, párrafo 2 del Código Penal Federal define al delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Del precepto legal antes mencionado, se desprende entonces que el mismo nos hace referencia al principio de legalidad penal o a la máxima apotegma nullum crimen nulla poena sine lege, que se traduce al castellano que no existe pena si no hay delito previamente descrito en la ley, principio que claramente fue recogido por lo expuesto en el párrafo tercero, en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que ya analizamos con anterioridad al analizar al principio de legalidad penal. En concordancia con lo anterior, los elementos del concepto legal del delito son los siguientes: un acto u omisión, es decir, una conducta humana que se concretiza con la voluntad externamente manifestada a través de un movimiento corporal de la gente, o lo que es lo mismo una acción, o la falta de realización de un hecho positivo normalmente exigido por la ley, es decir, una abstención o una omisión, traduciéndose todo en ello en una mutación, transgresión o peligro de cambio en el mundo exterior. Aquí encontramos las bases de lo que se conoce como el principio de tipicidad, es decir, que la conducta debe encuadrar a la perfección en la descripción legal que realizó el legislador. Ahora bien, asimismo se desprende que dicha acción o omisión debe estar previamente sancionada por la ley que sea exactamente aplicable al caso de que se trate, y esto implica la obligación del establecimiento previo de los tipos penales por la norma punitiva, pasando estos a ser las únicas actuaciones punibles, por lo que ninguna autoridad podrá imponer pena o medida de seguridad que no haya sido previamente decretada como delito y sancionada como tal en una ley penal que haya sido expedida con anterioridad al hecho que motivare la sustanciación del procedimiento penal. Es decir, se consagran aquí lo que son los principios de reserva de ley, exacta aplicación de la norma y prohibición de analogía y mayoría de razón. Por último, es importante precisar que los delitos no solamente se encuentran previstos en los códigos penales, tanto federal como de las entidades federativas y de la Ciudad de México, sino también se encuentran contemplados en diversas leyes especiales, como pudiera ser la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Armas y Explosivos, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación, entre otros, ya que tales ordenamientos contienen un catálogo de delitos y sus respectivas penas. Bien, hasta aquí vamos a dejar entonces el presente video, donde ya analizamos de manera genérica lo que es el ilícito y lo que es el delito como especie del ilícito. En consecuencia, en el siguiente video estaríamos abordando lo relativo a la concepción doctrinal de lo que es una falta administrativa o falta de policía y buen gobierno. Por el momento me despido. Hasta pronto.